Tal vez debería volver a bailar en bikini, dijo Mason con voz retumbante en el restaurante lleno, levantando su copa mientras risas estallaban alrededor de nuestra mesa. Sentí el calor subirme a las mejillas mientras todas las miradas se volvían hacia nosotros. La celebración por el ascenso de mi hermano en su trabajo había marchado sin problemas, hasta que decidió convertirme en el espectáculo. Me llamo Sofía Ellis, tengo 35 años y llevo 3 meses desempleada. Lo que Mason no sabía era que acababa de conseguir la oportunidad más grande de mi carrera. Pero no estaba lista para compartir la noticia. No cuando él claramente disfrutaba tanto a costa mía. Vamos, Sofía, intervino mi padre con la cara enrojecida por el vino. Tienes experiencia, ¿no? Esos años en la universidad no fueron un desperdicio total. La mesa estalló en risas, y vi cómo Mason chocaba los 5 con mi padre, como si fueran hermanos de fraternidad en lugar de adultos en una reunión profesional. Yo seguía sentada en mi rincón del restaurante en Dallas, tomando sorbos de mi agua, mientras mi familia entretenía un salón lleno de colegas de Mason de Gravora Group, una de las firmas de marketing más prestigiosas de la ciudad. La celebración supuestamente era por su reciente ascenso a director senior de marketing, pero de alguna manera se había convertido en una sesión de burlas conmigo como plato principal. En serio, continuó Mason, claramente animado por la reacción de la gente, mi hermana lleva meses buscando trabajo. Tal vez es hora de considerar carreras alternativas. Guiñó un ojo a su jefe, sentado frente a nosotros, quien intentaba parecer divertido, pero claramente incómodo con el rumbo de la conversación. Lo peor no era la humillación, sino el hecho de que todos creían que seguía luchando. No tenían idea de que, 2 semanas atrás, había aceptado un puesto que cambiaría todo. Me habían jurado guardar secreto hasta el anuncio oficial, pero ver a mi hermano pavonearse como el orgullo de la familia ponía a prueba mi paciencia. Mason, ya basta, finalmente intervino mi madre, aunque su voz carecía de convicción. Siempre había estado atrapada entre defenderme y evitar conflictos con los hombres de la familia. ¿Qué? Solo digo que debe ser creativa, se encogió de hombros Mason, tomando otro sorbo de su cóctel. El mercado laboral está difícil. A veces hay que trabajar con lo que se tiene. Forcé una sonrisa y me disculpé para ir al baño, mis manos temblando de ira y anticipación. En unos minutos, todo cambiaría, y no podía esperar para ver la cara de Mason cuando se diera cuenta de lo equivocado que estaba sobre mis perspectivas profesionales. Desde niños, Mason y yo siempre habíamos sido competitivos. Pero en algún momento, esa rivalidad sana se había vuelto tóxica. Era 2 años mayor que yo y se había encargado de recordármelo. Mientras yo estudiaba comunicación en la Universidad de Texas, él ya escalaba en el mundo corporativo, consiguiendo su primer trabajo en una pequeña agencia de publicidad al salir de la universidad. Mis padres, especialmente mi padre, siempre habían favorecido el camino más tradicional de Mason. Cuando decidí tomar un desvío breve durante mi 3er año, trabajando en un restaurante temático para pagar mis estudios, se convirtió en una leyenda familiar. El trabajo requería usar disfraces llamativos y bailar coreografías para entretener a los clientes. No era exactamente bailar en bikini, pero Mason había tergiversado la historia con los años, haciéndola sonar mucho más escandalosa de lo que era. Podrías habernos pedido ayuda, decía mi padre cada vez que salía el tema. En cambio, elegiste avergonzar a la familia. Lo que nunca reconocieron fue que había sido demasiado orgullosa para pedir dinero, demasiado decidida a abrirme camino sola. Trabajé 6 meses en ese empleo, ahorré lo suficiente para terminar mi carrera sin deudas y me gradué con honores. Pero a sus ojos, siempre sería la hija que había tomado decisiones cuestionables. Después de la universidad, construí una carrera sólida en estrategia de marca, trabajando en varias firmas medianas y creando un portafolio impresionante. Pero a principios de año, mi empresa había sido adquirida y mi puesto eliminado. El paquete de liquidación fue generoso, pero estar desempleada a los 35 se sentía diferente a buscar trabajo sin preocupaciones a los 20. Mason, mientras tanto, seguía su ascenso constante en Gravora Group.
Había comenzado como coordinador de cuentas 8 años atrás y ahora era director senior de marketing. Se aseguraba de que todos supieran de su éxito, especialmente yo. Cada reunión familiar se convertía en una oportunidad para presumir sus logros mientras restaba importancia a los míos. Sofía está entre oportunidades, decía a los familiares con un tono falso de simpatía. El mercado está difícil para quienes no tienen una trayectoria clara. La ironía era que siempre había sido más creativa, más estratégica y más innovadora que Mason. Su éxito venía de ser confiable y jugar bien la política, pero le faltaba la visión que separa a los buenos mercadólogos de los grandes. Siempre sospeché que, con la oportunidad adecuada, podría superarlo fácilmente. Hace 2 semanas, esa oportunidad llegó. La llamada vino de la oficina central de Gravora Group, invitándome a una entrevista para un puesto recién creado, vicepresidenta de estrategia de marca. El rol supervisaría todas las iniciativas estratégicas en las cuentas principales de la empresa, reportando directamente al presidente. El proceso de entrevista fue intenso, 3 rondas de reuniones, una presentación exhaustiva y una verificación de antecedentes que tomó más tiempo de lo esperado. Cuando finalmente recibí la oferta, me juramentaron guardar silencio hasta el anuncio oficial, programado para esa misma noche, durante la cena de celebración de Mason. El momento no podía haber sido más perfecto. Mientras me miraba en el espejo del baño del restaurante, pensé en cómo este momento se había construido durante meses. La humillación que sentía no era solo por esa noche, sino la culminación de años de ser menospreciada, subestimada y tratada como la decepción de la familia. Cuando Gravora Group me contactó por primera vez, me sorprendí. Sabía que era la empresa de Mason, pero nunca había aplicado allí ni expresado interés en trabajar con él. La reclutadora explicó que mi reputación en la industria había llamado la atención del equipo de liderazgo corporativo, que buscaba una perspectiva fresca y un pensamiento innovador. Hemos estado siguiendo tu trabajo en Morrison y Asociados, me dijo durante nuestra primera llamada. Tu campaña para el cliente de energía renovable fue particularmente impresionante. Buscamos a alguien que pueda ir más allá de los enfoques tradicionales de marketing. El puesto que describían era todo lo que había estado buscando, un rol de liderazgo con autonomía significativa, la oportunidad de moldear la estrategia de marca para clientes importantes y un salario un 30% más alto que mi último sueldo. Además, estaba a un nivel por encima de la posición actual de Mason. Durante el proceso, conocí al presidente David Williams, un hombre agudo a principios de los 50 que había convertido a Gravora Group de una pequeña agencia local en una potencia regional. Quedó impresionado por mi pensamiento estratégico y mi capacidad para anticipar tendencias del mercado antes de que surgieran. El panorama del marketing está cambiando rápidamente, me dijo en nuestra última entrevista. Necesitamos a alguien que pueda anticipar esos cambios y posicionar a nuestros clientes por delante de la curva. Tu historial sugiere que eres esa persona. Evité cuidadosamente mencionar mi conexión familiar con la empresa, y parecía que los colegas de Mason no estaban al tanto de nuestra relación o habían decidido no sacarlo a relucir. No fue hasta mi tercera entrevista que el presidente Williams mencionó casualmente que tenían a otro Aegis en la nómina. ¿Alguna relación con Mason Aegis, de nuestra oficina en Dallas? Preguntó con una sonrisa curiosa. Es mi hermano, respondí tratando de mantener la voz neutral. El presidente Williams asintió pensativo. Interesante. Bueno, estoy seguro de que estará emocionado de tener tanto talento uniéndose al equipo. Ahora, mientras me preparaba para regresar a la mesa, me preguntaba si Mason realmente estaría emocionado. Algo me decía que su reacción sería mucho más complicada que el simple orgullo familiar. Revisé mi teléfono y vi un mensaje del presidente Williams. Llego unos minutos tarde, pero debería estar ahí a las 8:30. Espero con interés hacer el anuncio. Eran las 8:25 de la noche. Respiré hondo, enderecé los hombros y caminé de regreso a la mesa, donde mi hermano seguía acaparando la atención, sin idea de que su mundo estaba a punto de cambiar drásticamente. Al regresar, Mason estaba en medio de otra historia sobre su último éxito con un cliente,
gesticulando mientras describía cómo su pensamiento estratégico había salvado una cuenta importante. Sus colegas escuchaban con la atención educada que requieren las celebraciones corporativas, aunque podía ver a algunos revisando sus teléfonos discretamente. El cliente estaba a punto de irse, decía Mason con voz animada por la autoimportancia, pero los convencí de darnos una última oportunidad. Desarrollé personalmente una campaña que superó sus expectativas en un 200%. Me deslacé de vuelta a mi asiento y la atención de Mason se volvió inmediatamente hacia mí. Hablando de campañas, Sofía, ¿has considerado actualizar tu perfil de LinkedIn? Noté que aún dice que buscas nuevas oportunidades. Eso fue hace 3 meses. El comentario dolió porque era cierto, pero también porque había sido deliberadamente vaga sobre mi búsqueda de empleo para evitar este tipo de escrutinio público. He sido selectiva con el ajuste adecuado, respondí con calma. Selectiva, repitió Mason con una risa. Eso es una forma de decirlo. Papá, ¿recuerdas cuando Sofía era selectiva con los trabajos universitarios? Terminó bailando por propinas. Mi padre rió, levantando su copa. Bueno, ciertamente sabía cómo trabajar a la multitud en esos días. Tal vez esas habilidades podrían transferirse a ventas. La mesa estalló en risas nuevamente, y sentí mi rostro arder de vergüenza y rabia. Esto no era un simple broma familiar, era una humillación deliberada frente a personas que podían influir en mi reputación profesional en Dallas. Algunos de esos rostros los reconocía de eventos de la industria, y sabía que las historias de esta noche se extenderían más allá de este salón. Mason, dije en voz baja, tratando de mantener la compostura, tal vez podríamos guardar las historias familiares para otro momento. Vamos, dijo, restando importancia con un gesto. Todos aquí saben que el éxito requiere tomar riesgos. A veces esos riesgos no dan resultado, y a veces llevan a experiencias de vida interesantes. Guiñó un ojo a sus colegas. Sofía ha tenido su buena parte de experiencias interesantes. Estaba a punto de responder cuando noté un cambio sutil en la energía del lugar. Varias personas miraban hacia la entrada del restaurante, y vi al anfitrión acercarse a nuestra mesa con un hombre distinguido, vestido con un traje azul marino. Mi corazón comenzó a latir más rápido al reconocer al presidente Williams abriéndose paso entre la multitud. Mason seguía hablando, ajeno a la figura que se acercaba. El punto es, continuó, en esta industria, debes estar dispuesto a adaptarte. Si las trayectorias profesionales tradicionales no funcionan, tal vez es hora de pensar fuera de la caja. Quiero decir, Sofía siempre ha sido creativa. Estaba a punto de responder cuando el presidente Williams interrumpió. Buenas noches a todos. Su voz llevaba la autoridad natural que acompaña al liderazgo. Toda la mesa enmudeció, y el rostro de Mason cambió instantáneamente a su modo profesional. Señor Williams. Mason se levantó rápidamente extendiendo la mano. Muchas gracias por acompañarnos. Es un honor. El placer es mío, Mason, respondió el presidente Williams estrechando su mano. Congratulaciones por tu ascenso. Has hecho un excelente trabajo con la cuenta Henderson. Luego su mirada barrió la mesa. Espero que no les moleste, pero tengo un breve anuncio que hacer. Por supuesto, señor, el piso es suyo, dijo Mason, gesticulando con grandilocuencia, claramente disfrutando ser el centro de atención con el presidente de la empresa presente. El presidente Williams sonrió y me miró directamente. En realidad, Mason, el anuncio concierne a tu hermana. El color se esfumó del rostro de Mason. La copa de vino de mi padre se detuvo a medio camino hacia sus labios. Toda la mesa se volvió a mirarme, con confusión dibujada en sus rostros. Sofía, continuó el presidente Williams, sé que acordamos mantener esto confidencial hasta esta noche, pero creo que ahora es el momento perfecto para compartir la noticia con todos. Me levanté lentamente, con el corazón acelerado pero la voz firme. Estoy de acuerdo, señor Williams. La boca de Mason se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Disculpe, ¿qué noticia? El presidente Williams apoyó una mano en el respaldo de mi silla y se dirigió a toda la mesa.
Señoras y señores, me complace anunciar que Sofía Ellis ha aceptado el puesto de vicepresidenta de estrategia de marca en Gravora Group. Liderará nuestras iniciativas estratégicas en todas las cuentas principales a partir de hoy. El silencio que siguió fue ensordecedor. Observé cómo el rostro de Mason pasaba por una serie de expresiones: confusión, incredulidad y luego algo que parecía pánico. La copa de vino de mi padre finalmente llegó a la mesa con un golpe seco. Disculpe, balbuceó Mason, debe haber un error. Sofía no. Ella no trabaja para... No hay error, respondió el presidente Williams con calma. Hemos estado cortejando a Sofía durante varias semanas. Su reputación en la industria es excepcional, y estamos encantados de tener a alguien de su calibre en nuestro equipo de liderazgo. Encontré mi voz, sorprendida por lo firme que sonaba. El puesto implica supervisar la estrategia de marca para clientes como Henderson Industries, North Peak Engineering y Crimson Harbor Group. Trabajaré estrechamente con todos los jefes de departamento para asegurar que nuestras iniciativas estratégicas se alineen con los objetivos de los clientes. El rostro de Mason se había vuelto completamente pálido. Henderson Industries era su cuenta más grande, la misma de la que acababa de jactarse de haber salvado. Las implicaciones de lo que decía claramente le estaban llegando. Esto, comenzó Mason, pero se detuvo, mirando a sus colegas, quienes ahora lo observaban con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido lástima. Sofía aporta 15 años de experiencia estratégica y un historial de campañas innovadoras que consistentemente han superado las expectativas de los clientes, continuó el presidente Williams. Su trabajo en Morrison y Asociados, particularmente la campaña de energía renovable que ganó 3 premios de la industria, llamó nuestra atención de inmediato. Mi madre, que había estado en silencio toda la noche, finalmente habló. Sofía, ¿por qué no nos lo dijiste? El anuncio estaba programado para esta noche, respondí. Me pidieron mantenerlo confidencial hasta que fuera oficial. Mason seguía luchando por procesar lo que ocurría. Pero si ha estado desempleada durante meses. Ha estado buscando trabajo. En realidad, intervino el presidente Williams, Sofía ha estado recibiendo ofertas de varias agencias de primer nivel. Somos afortunados de que haya elegido unirse a nuestro equipo. Eso no era del todo cierto. Había habido otras oportunidades, pero ninguna tan significativa como esta. Sin embargo, aprecié la forma diplomática en que el presidente Williams encuadraba la situación. Como vicepresidenta, continuó, Sofía reportará directamente a mí y tendrá responsabilidades de supervisión que abarcan múltiples departamentos y carteras de clientes. El peso de esas palabras se posó sobre la mesa como una manta pesada. En la jerarquía corporativa, ahora estaría posicionada por encima de Mason, quien reportaba a un director de departamento, que a su vez reportaba a un vicepresidente, quien reportaba al presidente Williams. La cadena de mando acababa de reorganizarse de una manera que nadie en esa mesa había visto venir. Espero trabajar con todos ustedes, dije, haciendo contacto visual con cada uno de los colegas de Mason. Estoy especialmente emocionada de colaborar con el equipo de marketing en algunas nuevas iniciativas estratégicas que he estado desarrollando. Patricia Hernández, la jefa de Mason, fue la primera en recuperarse del shock. Felicidades, Sofía. Esta es una noticia maravillosa. Estoy segura de que Mason está muy orgulloso. Todas las miradas se volvieron hacia Mason, quien claramente luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Su boca se abrió y cerró varias veces antes de que lograra decir con voz quebrada. Sí, claro, muy orgulloso. Pero su expresión contaba una historia muy diferente. La conversación durante la cena que siguió fue forzada y incómoda. Los colegas de Mason hicieron conversación educada conmigo sobre mi historial y planes para el rol, mientras que él parecía encogerse en su silla. Cada pocos minutos, alguien le hacía una pregunta, claramente intentando incluirlo, pero sus respuestas eran breves y distraídas. Sofía, dijo la directora Hernández, me encantaría escuchar tu visión para la cuenta de Henderson Industries. Ha sido uno de nuestros clientes estrella. Miré a Mason, quien observaba su plato.
Creo que hay oportunidades tremendas para expandir nuestro enfoque estratégico con Henderson, respondí. El trabajo realizado hasta ahora ha sentado una base sólida, pero veo potencial para un posicionamiento de marca más innovador que podría aumentar significativamente su participación en el mercado. La cabeza de Mason se levantó de golpe. ¿Qué tipo de posicionamiento innovador? Era la primera vez que realmente se involucraba desde el anuncio del presidente Williams, y podía escuchar la defensiva en su voz. Bueno, de lo que he revisado de su campaña actual, es muy tradicional, segura, pero Henderson está posicionado para ser líder en manufactura sostenible, y no creo que su mensaje de marca refleje esa oportunidad. Su campaña actual aumentó las ventas en un 15%, dijo Mason con voz tensa. Y eso es excelente, respondí diplomáticamente. Pero la manufactura sostenible está proyectada para crecer un 40% en los próximos 3 años. Henderson podría capturar una porción mucho mayor de ese mercado con el posicionamiento estratégico adecuado. El presidente Williams asintió con aprobación. Exactamente el tipo de enfoque visionario que necesitamos. Mason, trabajarás estrechamente con Sofía en la transición de la estrategia de la cuenta Henderson. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Mason ahora reportaría a mí en su cliente más importante, la cuenta de la que acababa de jactarse de haber salvado él solo. Mi padre, quien había estado inusualmente callado, finalmente habló. Bueno, esto es definitivamente inesperado. Sofía, deberías habernos dicho que estabas en entrevistas. El proceso avanzó rápidamente, respondí. Y no estaba segura de cómo resultarían las cosas hasta que la oferta se finalizó. Es un logro bastante impresionante, agregó mi madre, aunque su tono sugería que aún procesaba la información. De repente, Mason se levantó de la mesa. Disculpen, necesito hacer una llamada. Se alejó sin esperar respuesta, dejando un silencio incómodo a su paso. El presidente Williams revisó su reloj. Yo también debo irme. Sofía, ¿por qué no vienes a la oficina el lunes por la mañana como a las 9? Te instalaremos y comenzaremos a presentarte oficialmente al equipo. Estaré ahí, dije, levantándome para estrechar su mano. Después de que el presidente Williams se fue, el grupo restante intentó mantener el ambiente festivo, pero la energía había cambiado por completo. Los colegas de Mason fueron amables, pero claramente ansiosos por terminar la velada. Uno a uno se despidieron, ofreciéndome felicitaciones y despedidas forzadas a Mason cuando finalmente regresó a la mesa. Pronto, solo quedó nuestra familia sentada en el restaurante casi vacío. Mason estaba hundido en su silla, mirando el mantel. Mis padres intercambiaron miradas, claramente inseguros de cómo navegar este repentino cambio en la posición profesional de sus hijos. Tal vez deberíamos retirarnos, sugirió mi madre con suavidad. Mason me miró y por un momento vi algo vulnerable en su expresión, dolor, confusión y quizá un destello de respeto que nunca antes había mostrado. Pero luego su mandíbula se tensó y sus ojos se endurecieron. Felicidades, Sofía, dijo secamente. Espero que sepas en lo que te estás metiendo. Sostuve su mirada con firmeza. Creo que sí. El siguiente lunes por la mañana, entré a las oficinas de Gravora Group con mi mejor traje azul marino y la confianza que da saber que has ganado tu puesto. El área de recepción bullía con actividad, y podía sentir miradas curiosas mientras me dirigía a la oficina del presidente Williams. Sofía, bienvenida a tu primer día, me saludó con un apretón de manos cálido. He organizado que conozcas a los jefes de departamento esta mañana y haré una presentación a toda la empresa en la reunión de las 11. La mañana voló en un torbellino de presentaciones, recorridos por las instalaciones y sesiones informativas estratégicas. Todos los que conocí fueron profesionales y acogedores, aunque podía percibir la curiosidad subyacente sobre cómo Mason estaba manejando que su hermana se uniera a la empresa en un puesto superior. A las 11, todo el personal se reunió en la sala de conferencias principal. El presidente Williams se paró al frente y pidió atención. Me gustaría presentar formalmente a nuestra nueva vicepresidenta de Estrategia de Marca, Sofía Ellis.
Muchos de ustedes ya la conocieron esta mañana, pero quería tomar un momento para destacar la visión estratégica que aporta a nuestro equipo. Mientras hablaba de mis calificaciones y planes para el rol, escaneé la sala y vi a Mason sentado al fondo, con una expresión cuidadosamente neutral. Cuando el presidente Williams terminó su introducción y pidió preguntas, la sala permaneció en silencio por unos momentos. Finalmente, la directora Hernández levantó la mano. Sofía, ¿podrías compartir tus primeras impresiones sobre nuestra cartera de clientes y las oportunidades estratégicas que has identificado? Me levanté, sintiendo el peso de la atención de todos. Gracias, Patricia. Después de revisar las cuentas de nuestros clientes, veo un tremendo potencial de crecimiento a través de estrategias de marca integradas que anticipen las tendencias del mercado en lugar de simplemente reaccionar a ellas. Desglosé oportunidades específicas que había identificado para 3 cuentas principales, incluyendo Henderson Industries. Mientras hablaba, vi cabezas asintiendo alrededor de la sala y noté que varias personas tomaban notas. Cuando terminé, el presidente Williams sonrió con aprobación. Exactamente el tipo de pensamiento estratégico que necesitamos. Estoy seguro de que Sofía nos ayudará no solo a satisfacer las necesidades actuales de nuestros clientes, sino a posicionarlos para el éxito futuro. La reunión concluyó con aplausos dispersos, y al salir, varios colegas se acercaron a mí con preguntas de seguimiento y expresiones de entusiasmo por la nueva dirección. Mason no estaba entre ellos. En las semanas siguientes, me sumergí en el trabajo con una intensidad que me sorprendió incluso a mí. Las iniciativas estratégicas que había propuesto fueron aprobadas por el presidente Williams, y comencé a implementar cambios que posicionarían a los clientes de Gravora Group por delante de las tendencias emergentes del mercado. La cuenta de Henderson Industries se convirtió en mi primera gran prueba. Trabajando con el equipo de Mason, desarrollé una estrategia de rebranding integral que los posicionó como líderes en manufactura sostenible. La campaña incorporó técnicas de marketing digital de vanguardia y alianzas estratégicas que el enfoque más tradicional de Mason nunca había considerado.